Claro. El día de ayer tuvimos una noticia de un fenómeno, un problema que ya le habíamos dicho nosotros en su cara al secretario de Educación entonces, Aurelio Nuño, hoy coordinador de la campaña presidencial del PRI, por cierto, de una pésima campaña, por cierto, un pésimo coordinador. Aurelio Nuño gastó en publicidad oficial más de 3,000 millones de pesos por encima de lo presupuestado. Este es un problema que inició con su gestión. Es cierto que desde 2014 la SEP venía gastando 300 millones de pesos en publicidad oficial por encima de lo presupuestado. Un mundo de dinero. Pero lo que es cierto también es que cuando Aurelio Nuño tuvo a cargo la SEP, este gasto se disparó. En 2015, que es el primer año de gestión de Aurelio Nuño, el gasto en publicidad oficial fue 700 millones más de lo presupuestado. Eso hubiera alcanzado para reconstruir más de 1,000 escuelas, para modernizar, para poner al día a más de 1,000 escuelas de este país. El problema es que en 2016 el gasto que se excedió en publicidad oficial de Aurelio Nuño fue de más de 1,000 millones de pesos. Más de 1,000 millones de pesos gastados, despilfarrados en publicidad oficial sin estar presupuestados, es decir, de manera ilegal. Esto quiere decir que se gastó el dinero de lo que hubiera podido servir para remodelar, para arreglar o para actualizar la infraestructura de más de 1,500 escuelas en el país. Y lo peor vino en el 2017, cuando Aurelio Nuño preparaba la que podía ser, la que según él era su candidatura presidencial. Para nadie es un secreto, nosotros se lo dijimos, que Aurelio Nuño siempre fue el delfín de Peña Nieto. José Antonio Meade era el candidato de Videgaray, Miguel Osorio Chong era el candidato de los gobernadores y Aurelio Nuño era el delfín de Peña Nieto, por eso terminó siendo el coordinador de la campaña presidencial. Por eso promovió su imagen y se gastó 1,900 millones no presupuestados para publicidad oficial en el 2017. Esto da un total de más de 2,700 millones de pesos en publicidad oficial tan solo en 2 años de gestión de Aurelio Nuño. Esto quiere decir que se pudieron haber arreglado 3,500 escuelas, 3,500 escuelas que no tienen agua, que no tienen drenaje, que no tienen luz y que pudieron haber tenido una infraestructura mínima básica para darle una garantía de educación a los estudiantes. Millones de niñas y millones de niños tienen oportunidades distintas para el desarrollo por culpa de la infraestructura escolar y por culpa de la baja capacidad de inversión que tiene la Secretaría de Educación Pública en la educación de las niñas y de los niños, en el mejoramiento de escuelas. Aurelio Nuño ha priorizado la publicidad y priorizó la publicidad oficial por encima de sus compromisos con la educación, por encima de sus compromisos con la posibilidad, por ejemplo, de becar a niñas y a niños. También pudimos haber becado al menos a 100,000 niñas y niños para tener una educación de calidad, para que tuvieran una educación en la que pudieran contar con una alimentación básica. Pudimos haberle dado un futuro distinto a 100,000 niñas y a 100,000 niños que pudieron haber sido 100,000 mexicanos con oportunidades parejas para el desarrollo. Pero Aurelio Nuño prefirió promover su imagen y tratar de construir a partir del presupuesto público una candidatura presidencial. Lo que le decimos a Aurelio Nuño es que no importa que eso ya haya sucedido, que nosotros no vamos a hacer una amnistía política, que no nos vamos a olvidar de todo lo que pasó antes del 1 de julio, que este tipo de cosas van a tener una consecuencia y van a tener una sanción, y que nosotros vamos a preocuparnos de que quienes se robaron el dinero de los niños, así como José Antonio Meade y Rosario Robles se robaron el dinero de los más pobres de este país, de la gente con hambre, nos vamos a preocupar porque quienes se robaron el dinero de las niñas y de los niños, ellos que tanto hablan de las niñas y de los niños y de lo que hacen los maestros, ellos que se robaron el dinero de la educación de las niñas y los niños sean castigados y tengan responsabilidades. Aurelio Nuño, la campaña se acaba el 1 de julio y vas a hacer el ridículo. Vas a hacer el peor ridículo de tu historia porque el candidato del PRI va a tener la peor derrota en la historia del PRI. Pero ahí no se va a acabar esto. Vas a tener un castigo por haberte robado el dinero de los niños, porque no se lo roba solo quien se lo mete a los bolsillos, se lo roba quien usa el dinero de la educación en propósitos que no eran de la educación. Tú lo usaste en promover tu imagen y por eso sales en todos los medios, por eso siempre sales en Televisa, por eso siempre sales en TV Azteca, por eso siempre sales en el radio, por eso vas a entrevistas a todos lados, pero eso no te quita la imagen de corrupto y de cínico que tienes. Por eso hoy le decimos que va a haber justicia y que las niñas y los niños de este país deben de tener un secretario de educación que vea por ellos y no que vea por sí mismo. Basta de secretarios vanidosos, veleidosos, que se la pasan viéndose en el espejo.